Después de un pequeño lapsus debido al montaje del vídeo y la reparación del receptor multibanda, vamos a retornar ahora los tutoriales o los vídeos de la construcción del superheterodino por etapas. Lo dejamos en la etapa preamplificadora y los controles de volumen y de tono. Ahora vamos a ver, en este tutorial, vamos a ver la detección, la etapa detectora. La denominación con la que se designan los tipos de detector deriva del hecho de que en él se hace uso de un diodo, por ahí el nombre de detector a diodo. Del mismo modo, hemos visto ya en lecciones anteriores cómo se ve en su esquema aquí representativo, este de aquí, el circuito detector, que parece pues muy sencillo, como podéis ver, y además el propio diodo comprende solamente el grupo RC, que en este caso se llama grupo detector. A la entrada del detector se aplica la tensión V, este de aquí, debido a la señal de radiofrecuencia modulada en amplitud por la señal de baja frecuencia, como podemos ver en este gráfico. Entonces, la señal modulada en amplitud con su portadora y su señal. Como sabemos, la marcha de la señal de baja frecuencia que modula en amplitud a la señal de radiofrecuencia está indicada por la línea de trazos que une los extremos de las semiondas positivas y negativas de la tensión V. En un primer periodo de tiempo, la señal RF no se modula, por cuanto mantiene invariada su amplitud Vm, que sucesivamente varía por efecto de la señal de baja frecuencia senoidal. A la salida del detector se obtiene una tensión Vs, esta de aquí, que tiene la misma marcha de la línea de trazos que une los extremos de las semiondas positivas de la tensión V, como vemos aquí. Según esta gráfica, resulta que la tensión V está formada por la superposición de la señal BF senoidal a una componente continua cuyo valor VO, este valor de aquí, es igual al valor máximo de Vm, que es la tensión V no modulada.
Uniendo la salida del detector a un condensador que bloquee la componente continua de la tensión VS, es posible retirar solo la señal de baja frecuencia que se quiere amplificar y reproducir. La posibilidad de obtener de la tensión V la tensión VS con la marcha deseada depende en gran parte del valor de los componentes del grupo de detección, siendo pues conveniente ver unos cuantos conceptos sobre el comportamiento de un grupo RC. Consideremos, por ejemplo, el grupo RC, este de aquí, este grupo de aquí, y supongamos que lo hemos constituido conexionando la resistencia R, el condensador C, después de haberlo cargado a la tensión de 10 voltios. Como sabemos, el condensador apenas está conexionado a la resistencia, comienza a descargarse mediante una corriente constituida por las cargas eléctricas que pasan de una a otra de sus armaduras atravesando la resistencia. A causa de la dificultad opuesta por la resistencia al paso de las cargas, es necesario un determinado tiempo para que todas las cargas pasen de una armadura a la otra, produciendo la descarga completa del condensador. A medida que se efectúa la descarga del condensador, disminuye también la tensión V entre sus armaduras hasta anularse del todo cuando el condensador está completamente descargado. Para comprender el funcionamiento del circuito detector, interesa saber cómo disminuye al pasar el tiempo la tensión V a consecuencia de la descarga del condensador. En primer lugar, es evidente que el condensador se descarga tanto más lentamente cuanto mayor sea la resistencia presentada a la corriente de descarga. De manera que también la disminución de la tensión V será tanto más lenta cuanto mayor sea el valor de dicha resistencia, como vemos aquí. Por otra parte, cuando el condensador posee una capacidad más elevada, tanto mayor será el número de cargas eléctricas recogidas sobre sus armaduras, y en consecuencia resultará mayor el tiempo necesario para su descarga y para la correspondiente disminución de la tensión V. La mayor o menor rapidez con que disminuye la tensión V depende por consiguiente del valor ya sea de la resistencia ya del condensador, y más exactamente del producto de tales valores, que se llama, como sabemos, constante del tiempo del grupo RC. La constante del tiempo es de gran utilidad para definir el comportamiento de un grupo RC, porque como se ha demostrado matemáticamente, a cada intervalo de tiempo igual a la constante de tiempo, la tensión V se reduce 2,72 veces. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de esta figura. La resistencia tiene el valor de 200 kiloohmios y el condensador 200 picofaradios.
Si esta capacidad se expresa en nanofaradios, por lo que resulta 0,2 nanofaradios, la constante de tiempo del grupo RC se obtiene expresada en microsegundos y vale, pues sería 200 multiplicado por 0,2, que esto es igual a 40 microsegundos. Esto significa que cada 40 microsegundos la tensión V se reduce 2,72 veces, ya que el condensador C está cargado inicialmente a la tensión de 10 voltios. Después de 40 microsegundos la tensión se ha reducido a 3,67 voltios, que es lo mismo que 10 dividido por 2,72. Esta última tensión, después de otros 40 microsegundos, se reduce aún 2,72 veces y por lo tanto resulta igual a 1,35 voltios, después de 80 microsegundos, desde el principio de la descarga, como es lógico. También esta última tensión, después de otros 40 microsegundos, se reduce ulteriormente 2,73 veces, asumiendo el valor de 0,5 voltios, después de los 120 microsegundos desde el principio de la descarga. La tensión V continúa disminuyendo de este modo hasta la completa descarga del condensador, que asume el valor 0. Basando en los resultados obtenidos es posible trazar las curvas que indican cómo disminuye con el tiempo la tensión V, recurriendo a un diagrama sobre cuyo eje horizontal están señalados los valores del tiempo microsegundos y sobre cuyo eje vertical están indicados los valores de la tensión en voltios. Dicha curva, contraseñada con la inscripción RC igual a 40 microsegundos, está representada para que la que se ve como la tensión V disminuye a partir del valor inicial de 10 voltios. Y disminuye bastante rápidamente y luego cada vez más lentamente. Para ver la influencia de la constante de tiempo sobre la disminución de la tensión, consideremos ahora que el grupo RC, este de aquí, cuya resistencia R tiene un valor de 300 kiloohmios, mientras que el condensador C tiene el valor de 400 picofaradios, o sea, 0,4 nanofaradios. Por lo tanto, la constante de tiempo resulta de 300 multiplicada por 0,4 igual a 120 microsegundos. Y esto significa que en este caso son necesarios 120 microsegundos, que esto es un tiempo 3 veces superior al anterior, a fin de que la tensión V se reduzca 2,72 veces. Podemos concluir, pues, diciendo que durante la descarga de un condensador sobre una resistencia, la tensión disminuye cuanto más lentamente, cuanto mayor es la constante RC del circuito. Con este fin, supongamos que desde el principio que el circuito detector no comprende el condensador C, sino que solamente está formado por el diodo que tiene en serie la resistencia R, lo que significa suponer que la constante de tiempo sea igual a C. En estas condiciones, ya que el diodo deja circular la corriente solo cuando su ánodo es positivo respecto al cátodo, en los extremos de la resistencia R atravesada por esta corriente se tendría tensiones solamente en correspondencia a las semiondas positivas de la tensión V. Y en consecuencia, la tensión Vs asumiría la marcha mostrada en esta figura
de aquí. Estaría formada precisamente solo de las semiondas positivas de la tensión V. Solo serían estas tensiones positivas, o sea, que la constante de tiempo sería igual a 0. Las semiondas positivas de las tensiones V y Vs tendrían prácticamente la misma amplitud a causa de la limitada caída de tensión producida por el diodo. Supongamos ahora el unir el condensador C a los extremos de la resistencia R y escoger para estos elementos los mismos valores para tener una constante de tiempo RC de 40 microsegundos. En este caso, la tensión Vs obtenida en la salida no tiene ya la marcha mostrada aquí, porque ahora no disminuye hasta asumir el valor 0 entre una y otra semionda positiva a causa de la presencia del condensador. En el circuito detector sucede ahora cuando hemos descrito ya en lecciones y tutoriales anteriores, cuando vimos los circuitos rectificadores, con la sola diferencia de que mientras en estos circuitos las semiondas positivas tienen toda la misma amplitud, en el circuito de detector la amplitud de las semiondas positivas varía por efecto de la modulación. También en el caso del detector, el condensador se carga cada semionda positiva y por la misma tensión entre sus armaduras aumenta hasta alcanzar el valor máximo de la semionda que determina su carga. Puesto que ahora la tensión disminuye mucho más lentamente que cuando funcionaba sin el condensador, mucho antes de que dicha tensión haya alcanzado el valor 0, sobreviene otra semionda positiva que lleva al valor máximo cargado de nuevo el condensador. La tensión Vs asume por consiguiente la marcha indicada en la figura B, en la cual está de nuevo representada las semiondas positivas diseñadas con la línea de trazos para mostrar cómo se verifican en correspondencia a ellas las sucesivas cargas del condensador. En realidad, dicha línea dentada es mucho menos marcada de lo que se ve aquí que hemos marcado en esta gráfica, porque es necesario tener presente que durante un ciclo de la señal de baja frecuencia se tiene por lo menos un centenar de ciclos de la señal de radiofrecuencia y por consiguiente el condensador se carga y descarga por lo menos un centenar de veces cada ciclo de la señal de baja frecuencia. Se podría pensar en suavizar ulteriormente la línea dentada que aparece aquí, pero adoptando una constante de tiempo más elevada, de manera que la tensión disminuya menos entre cada semionda positiva y la sucesiva. En los espacios en los que la amplitud de las semiondas positivas trazadas permanece constante o bien aumenta, resulta efectivamente reducida respecto a aquella de esta. Pero durante el espacio en el cual la amplitud de dichas semiondas disminuye, la tensión Vs no sigue exactamente la marcha de la señal de baja frecuencia, porque durante la descarga del condensador la tensión disminuye demasiado lentamente. En la figura esta C se ve en efecto que entre las semiondas indicadas con A y B, la tensión V se disminuye más lentamente que en las semiondas de trazos, por lo tanto mantiene valores superiores a aquellos que debería asumir para seguir la marcha de la señal de baja frecuencia. Es evidente que en este caso la tensión Vs no tiene la marcha sinusoidal de la señal de baja frecuencia transmitida, ya que por dicha señal resulta desviada con la consiguiente mala reproducción en el altavoz.
En la práctica, de todas formas, generalmente se adopta una constante de tiempo comprendido entre 20 y 60 microsegundos, con lo cual se puede obtener del detector la señal deseada de baja frecuencia. Puesto que la resistencia de detección tiene el valor de algunos centenares de kiloohmios, basándose en la constante de tiempo elegida, se puede determinar el valor a designar al condensador a unir en paralelo a la resistencia. En los circuitos realizados en la práctica, el detector se monta sobre el chasis metálico del receptor que constituye la masa para todos los circuitos del aparato, como sabemos. El circuito detector podría ser realizado uniendo la masa al extremo de la resistencia R, indicando con una B, como vemos aquí en esta figura. De esta forma, la tensión V se aplicará entre el ánodo del diodo y el punto B de masa, mientras que la tensión Vs se obtendrá entre el cátodo del diodo y el mismo punto B, o sea, entre el A y el B. Con esta conexión, la componente continua VO de la tensión Vs resulta positiva porque el punto A es positivo respecto a masa. Por los motivos que veremos más adelante, interesa en su lugar tener una componente negativa de la tensión Vs, y esto puede obtenerse uniendo a masa el extremo A de la resistencia R en vez del extremo B. El funcionamiento del circuito no cambia porque, como se ve en la figura esta B de aquí, la tensión V se aplica aún entre el ánodo del diodo y el punto B, y la tensión Vs se obtiene entre el cátodo del diodo y el punto B. Si en el caso de esta figura de la A o bien en el caso de la B, la corriente que atraviesa el diodo debe recorrer la resistencia de A hacia B, puesto que la corriente siempre es directa, según el sentido convencional de los puntos de potencial mayor hacia los puntos de potencial menor. Y así se saca la conclusión de que las dos esquemas, estas dos figuras que hemos visto, el punto A debe encontrarse a un potencial mayor que el punto B. En el caso de la figura A, el punto B está en masa y por consiguiente su potencial es igual a cero. El punto A debiendo encontrarse a un potencial mayor que el punto B, tendrá por consiguiente un potencial positivo respecto a masa. Por el contrario, en la figura esta de aquí, la figura B, el punto B no está ya en masa, pero debe de encontrarse aún a un potencial inferior al punto A, que ahora sí que está a masa y por consiguiente tiene potencial nulo. Por lo tanto, el punto B deberá tener necesariamente un potencial negativo respecto a masa. Por consiguiente, el circuito tanto del esquema A, por consiguiente, del circuito de la figura B, se tendrá una tensión V con una componente continua negativa. En el esquema de la figura B puede dibujarse también como se ve aquí en el esquema C. Los dos esquemas estos son idénticos, porque en ambos, sean los electrodos del diodo, sean los extremos A y B de la resistencia R, están unidos del
del mismo modo que aquí. Este esquema tiene la ventaja de ser más cómodo para representar el circuito de un receptor, como se ve, por ejemplo, aquí en esta figura, en este esquema de aquí. Tal circuito está precedido del amplificador de radiofrecuencia, esto de aquí, y es seguido del amplificador de baja frecuencia, del cual está solo dibujado la tapa preamplificadora. Aquí podemos ver que los dos puntos del circuito detector, entre los cuales se aplica la tensión VE, han sido conexionados al enrollamiento que está acoplado magnéticamente al solenoide. Aquí. Que es parte del circuito resonante anódico para constituir un transformador de radiofrecuencia. Ya que el primario de este transformador forma parte del circuito resonante anódico, se dice que el transformador mismo tiene el primario acordado. También se puede usar un transformador llamado a secundario acordado, porque su secundario tiene en paralelo un condensador variable con el cual constituye un circuito resonante, mientras que el primario está formado sencillamente por una bobina conexionada al ánodo. La tensión VS suministrada por el detector es aplicada a los terminales del regulador de volumen del preamplificador de baja frecuencia a través del condensador C, que bloquea la componente continua. Los detectores a diodo son prácticamente los únicos usados en los modernos receptores comerciales, si bien también pueden obtenerse la detección con triodos, pero estos son los que menos nos vamos a encontrar. Bueno, y hasta aquí en la teoría de cómo funciona la etapa detectora, que ya lo hemos visto en varias ocasiones, pero bueno, lo quiero refrescar antes de montarlo sobre el aparato. Seguidamente, lo que vamos ahora a ver, ya que estamos en materia, es todo el tema del circuito RAG o CAG o como le queráis llamar, o sea, el regulador automático de ganancia. Vamos a ver ahora uno de los circuitos más importantes de los receptores de radios. Si no el más importante, pues muy importante, que es el circuito regulador automático de ganancia o el control automático de ganancia. Sabemos que la pendiente del tubo, o deberíamos saber, depende de la tensión de polarización, y concretando que disminuye cuando la tensión se vuelve más negativa. Por tanto, se deduce que para variar la pendiente de un tubo regulando convenientemente la ganancia, es necesario variar la tensión de polarización. En nuestro caso, el receptor superheterodino, se deduce que para regular la ganancia de sus dos primeras etapas es necesario usar un tubo conversor y un tubo amplificador de frecuencia intermedia de pendiente variable, y haciendo variar la polarización de estos tubos, comunicándoles a sus rejillas control una tensión tanto más negativa cuanto mayor sea la amplitud de la señal recibida. Insisto en este tema.
Queriendo que la regulación de la ganancia se produzca automáticamente, es preciso que el valor de la tensión negativa aplicada a los dos tubos puede variar al propio tiempo que varía la amplitud de la señal captada. Evidentemente, si tal amplitud varía, la misma variación se produce para el valor de la componente continua de la tensión detectada, que consecuentemente puede ser utilizada como tensión de los circuitos RAG a aplicar a los dos primeros tubos del receptor. A este fin se necesita, no obstante, que la tensión RAG sea negativa y efectivamente el circuito del detector a diodo se realiza precisamente de esta manera, que la componente continua de la tensión detectada resulte negativa. El circuito RAG funciona pues del siguiente modo. Si la señal recibida es muy fuerte, también la tensión RAG tiene un valor notable y, siendo negativa, reduce la ganancia de las dos primeras etapas, que de esta manera no amplifican excesivamente la señal ya de por sí muy ampliada. Y viceversa. Si la señal es muy débil, tendiendo a debilitarse por efecto de un desvanecimiento, también la tensión RAG tiene un valor reducido, por tanto polariza poco negativamente los tubos de las dos primeras etapas, y consecuentemente hace aumentar su ganancia, permitiéndose una mayor amplificación de la débil señal. En este último caso, la recepción está generalmente acompañada de perturbaciones consistentes en descargas y crepitaciones, por cuanto las dos primeras etapas del receptor amplifican también notablemente las perturbaciones de distinta naturaleza captadas por la antena. Como es lógico, todo lo que capta la antena lo amplifican. Tales perturbaciones se oyen aún más intensamente si el receptor está sintonizado sobre un punto de la gama en el cual no hay estaciones transmisoras, porque en dicho caso no hay ninguna señal que pueda producir una tensión RAG, reduciendo la ganancia de las dos primeras etapas, las cuales amplifican por esta causa al máximo todas las perturbaciones captadas. Por eso, si os acordáis o tenéis presente que cuando movemos el dial, que no oímos ninguna estación, el ruido de fondo aumenta bastante. Para poder extraer del detector la componente continua de la señal recibida y aplicar a las rejillas de los dos primeros tubos del receptor, el circuito RAG se encarga de realizar esta función. O sea, se realiza como podemos ver aquí en este esquema, en cuyo gráfico se muestra el esquema de las tres primeras etapas del receptor superheterodino, como hemos visto ya en lecciones anteriores. El esquema ha sido solamente modificado con la adición del circuito RAG, que ya está dibujado con la línea ya más remarcada. Desde aquí. La tensión manifestada está presente en los extremos del grupo de detección RC. Esto es entre el punto A y masa. La componente alterna de esta tensión que constituye la señal de baja frecuencia se extrae por medio del condensador C2 unido al punto A y es enviada a las etapas de baja frecuencia para su posterior preamplificación y amplificación. La componente continua de la misma tensión que constituye la tensión RAG se obtiene por medio de la resistencia R1, conexionada al punto A, y del condensador C1,
conexionado entre el otro extremo de la resistencia y masa. Estos dos elementos constituyen un filtro de nivelación de resistencia y capacidad mediante el cual se hace constante la tensión manifestada, obteniendo así su componente continua. Muy a menudo el valor de la resistencia R1 es de 1 megaohm, mientras que el valor del condensador C1 es de 0,1 microfaradios, de donde resulta una constante de tiempo de R1C1 de 1 por 0,1 igual a 0,1 segundo. Con esta constante de tiempo, la tensión RAG no puede seguir las variaciones de la señal de baja frecuencia, pero sin embargo puede variar por efecto de las variaciones de amplitud de la señal recibida, regulando en consecuencia la ganancia en las dos primeras etapas. La tensión RAG de esta forma obtenida se aplica a la rejilla control del pentodo amplificador de frecuencia intermedia, en esta de aquí, y también a la rejilla de control del tubo conversor a través de la resistencia R3. A través de aquí. Se aplica aquí al tubo conversor. Esta resistencia tiene por misión evitar que la señal de radiofrecuencia aplicada a la rejilla de control del tubo conversor sea llevada a masa a través del circuito RAG. Y en efecto, si no incluyera la resistencia R3, la rejilla del tubo conversor estaría directamente conexionada al condensador C1, sería directamente aquí, el cual tiene una capacidad tal que ofrece una reactancia prácticamente despreciable a la señal de radiofrecuencia. Podemos ver además que entre la rejilla de control del tubo conversor y el circuito resonante de entrada está dispuesto el condensador C3, este de aquí, cuyo objeto es evitar que la tensión RAG sea cortocircuitada a masa a través del arrollamiento del circuito resonante, que tiene una resistencia, como sabemos, muy baja. Y finalmente constatamos que entre los cátodos de los dos primeros tubos y la masa están aún dispuestos los grupos R4C4 y R5C5 para la polarización automática de los cátodos. Pero ahora las resistencias catódicas tienen valores tales como para mantener mínima la tensión de polarización, que por lo tanto puede ser aumentada por la tensión RAG. En ausencia de señal en el punto A, en este de aquí, se halla a potencial nulo respecto a masa, y por consiguiente también las rejillas de los tubos se encuentran al mismo potencial nulo respecto a la masa. Pero si los cátodos de dichos tubos se encuentran, por ejemplo, el potencial de más 1 voltio respecto a masa por efecto de sus resistencias catódicas, las rejillas se encuentran a un potencial de menos 1 voltio respecto a los cátodos. Y esto es conveniente para evitar que en ausencia de señal la corriente anódica de los tubos pueda asumir un valor excesivo. Cuando sobreviene una señal en el punto A, este punto se hace negativo respecto a masa, y así también las rejillas de los tubos resultan negativas respecto a masa, y más negativas aún respecto a los cátodos, ya que al comparar los mínimos según hemos visto antes, se encontraban a un potencial de menos 1 voltio en ausencia de señal. Anteriormente hemos dicho que generalmente la detección no se lleva a cabo
no se lleva a cabo con un adecuado diodo, sino mediante un tubo múltiple que comprende, además del diodo detector, un triodo o un pentodo usado como preamplificador de baja frecuencia. Aquí veremos, en esta segunda lámina, y podemos ver precisamente el circuito de un de un diodo triodo. Esto es un tubo múltiple cuyo signo es este de aquí. Aquí podemos ver el circuito de un diodo triodo, tubo múltiple, cuyo signo gráfico muestra los electrodos de sus dos secciones. Esto es el ánodo y la rejilla del triodo, y el ánodo del diodo, este de aquí, y el cátodo, que es único para los dos tubos. El cátodo, perdón, es el único para los dos tubos, tanto para la sección del diodo como para la sección del triodo. La tensión RAG es obtenida del punto A, de aquí, por medio de la resistencia R1 y del condensador C1. La tensión RAG obtenida en el punto A por medio de la resistencia R1 y del condensador C1, mientras que la resistencia de detección R ha sido sustituida por el potenciómetro P, este de aquí, que de tal modo sirve como regulador de volumen. Según la posición del cursor, dicho potenciómetro se extrae una parte más o menos amplia de la tensión detectada, que viene aplicada a la rejilla del triodo a través del condensador C2, cuyo objeto es bloquear la componente continua de la misma tensión. De la misma manera que en este esquema de aquí el cátodo del diodo está unido a masa, así también aquí el cátodo del tubo está conexionado directamente a masa, como podemos ver aquí. Dicho cátodo sirve además para el triodo, no siendo posible usar para este último la polarización automática, que requiere la conexión entre el cátodo y masa de una resistencia con un condensador en paralelo, como sabemos. Bueno, pues hasta aquí más o menos el funcionamiento de estos circuitos detectores y el circuito de control automático de ganancia o regulador automático de ganancia. Pues nada, vamos ahora a montar la etapa en nuestro receptor que estamos montando y haremos las comprobaciones pertinentes. Bueno, vamos ahora a ver lo que vamos a hacer sobre el chasis. Hemos cogido nuestro esquema. La válvula no la vamos a definir porque ya la hablamos sobre todo ese tema en el tutorial anterior. Es la del CAT6, que es un doble diodo triodo. El circuito que le añadimos son estas resistencias, esta y estos dos condensadores. Vamos a montar también el primer transformador de frecuencia intermedia para conectar todo este circuito y comprobaremos si aplicando una señal de radiofrecuencia pues
nos la detecta y nos la amplifica. Todo esto ya lo teníamos montado del circuito anterior, regulador de volumen y el de tono que ya vimos, y le hemos añadido estas conexiones nuevas que son pues pocas. Y esto es lo que vamos a hacer ahora seguidamente sobre el chasis. Cogeremos los materiales, que ya digo, son nada. El segundo transformador de frecuencia intermedia, ese sí lo tenemos que poner, y luego ya en la siguiente tutorial, que veremos toda la frecuencia intermedia completa, pues ya montaremos el primero y la amplificadora de frecuencia intermedia. Pero esto ya será en la próxima entrega de los tutoriales. Pues nada, ahora cogiendo este esquema, lo que haremos será hacer el montaje. Vamos ahora pues a montar la tapa esta que hemos dicho. La tapa detectora y el circuito RAG. Bueno, esto tiene muy pocos componentes, como podéis observar. Esto tiene pues dos resistencias, porque estas ya están todas puestas. Tenemos dos resistencias y dos condensadores. Y el segundo transformador de frecuencia intermedia, que lo tenemos que instalar porque lo necesitamos para hacer las conexiones. Las resistencias es una de 2 megas y una de 1 mega, y los condensadores es uno de 0,05 microfaradios y el otro de 330 picofaradios. Y eso es todo lo que necesitamos. O sea que vamos a hacerlo. Primero haremos el montaje mecánico del segundo transformador. Estos transformadores están acordados de 470 kilociclos. Bueno, son para 470 kilociclos o kilohercios, que nos van bien porque aquí nos dice que tienen que ser, que están estos transformadores que van montados en este receptor, son de 470 kHz, que irá a consonancia con la etapa osciladora. Bueno, hemos quitado las lámparas para no romperlas, tenemos el transformador, tenemos las dos resistencias y los dos condensadores. Esta resistencia no es de 2 megas, es de 1,8. Esta sí que es de 1 mega, marrón, negro y verde. Y luego los dos condensadores, uno de 47K o 47 nanos y uno de 300. Y también tenemos puesto por aquí una regleta de conexiones por si la necesitamos para hacer estas conexiones, que no creo, pero bueno. Pues ahora lo que haremos seguidamente será ya empezar, haremos el montaje mecánico, a ver dónde nos va a ir bien montar el segundo transformador de frecuencia intermedia, que lo suyo es aquí en medio, entre la amplificadora de frecuencia intermedia y la detectora. Así que vamos a hacer el montaje mecánico de esto. Le pues un par de agujeritos por aquí y a veremos cómo lo podemos montar. Recordad que esto es un chasis recuperado que yo tenía por ahí, que no sé, que bueno, que nos adaptamos un poco a lo que es el chasis. Pero digo, si tenéis un chasis nuevo, como dije en el primer vídeo, pues lo podéis adaptar al montaje que queráis hacer. Pues nada, vamos a hacer el montaje mecánico y luego haremos el montaje eléctrico.
pues ya tenemos puesto el condensador, el transformador de frecuencia intermedia. Dos cosas os tenéis que asegurar, o tres. Primero, que haga buen contacto con el chasis, porque esto es un blindaje que lleva, tiene que estar a masa. La regulación de las bobinas, estas de aquí, que vayan por la parte de atrás, porque si lo ponéis al revés, la regulación por esta parte, como aquí van a ir otros componentes como el condensador variable o bobinas, en fin, pues ya va a ir la rueda del dial también. O sea, poner el destornillador luego para ajustarlo es complicado. O sea que procurad tener los reguladores por la parte de atrás. Si son transformadores que llevan la regulación por arriba, que suelen ser los que llevan condensador, pues esto no tiene importancia. Y luego aseguraos que los cables no estén pillados, que los cables de aquí pues estén totalmente sueltos, que no estén pillados. Bueno, y ahora lo que haremos será montar los componentes eléctricos, que ya digo son 4, los 2 condensadores y las 2 resistencias. O sea que vamos a hacer esto. Ya tenemos puestos todos los componentes, que han sido estos 2 condensadores, este y este, estas 2 resistencias, y hemos conectado el segundo transformador de frecuencia intermedia. El rojo. Hay que tener, eso lo quería comentar. Pensad que los transformadores de frecuencia intermedia normalmente, el primario suele ser, uno es el azul y el rojo, y el secundario suele ser verde y negro o amarillo. Pero normalmente, ya digo, es azul, rojo, verde y amarillo, primario y secundario. Estos son los que os quería comentar. Bueno, y ahora tenemos hecho hasta aquí. Aquí ya no podemos seguir porque si no tenemos nada montado. Y ahora lo que haremos pues será montar las válvulas. Hemos montado una regleta también aquí, porque nos iba mejor que no montarlo todo por aquí, porque era un poco, quedaría un mogollón, y prefiero hacerlo así. Y esta regleta nos va a servir también para hacer las otras conexiones, porque aquí irá conectado entre este y este, va conectado el secundario del primer transformador de frecuencia intermedia, que lo pondremos en la próxima etapa. Y ahora lo que haremos pues será poner las válvulas y inyectarle aquí a la reja control o en el diodo una señal de radiofrecuencia. Aquí ya nos olvidamos de la baja frecuencia. Aquí la entrada del detector ya tenemos que ponerle una señal de radiofrecuencia. Y a ver si funciona. Pues vamos a montar las válvulas. Rectificadora, creo que es esta. Creo que va aquí. Me lo tengo que mirar porque hace tanto tiempo que... Sí, la rectificadora, la de potencia, la detectora, la amplificadora de frecuencia intermedia. Bueno, las ponemos todas porque, como sabéis, esto que sí, para que encienda el aparato, o están todas o no funciona. Y la conversora.
o convertidora, como le llaman muchos. A mí me gusta más llamarle conversora, porque lo que hace es convertir unas frecuencias a una frecuencia fija, que es la frecuencia intermedia. Pero bueno, esto son costumbres de cada uno, que bueno. Pues nada, vamos a ahora conectar esto a la red de 125. Pensad que estos aparatos iban a 125, no iban a 220. No le pongáis 220 porque se fastidiaría todo, Y ahora cogeremos un cable y lo conectaremos al oscilador modulado, a ver si tenemos entrada de señal. Pondremos esto en marcha. La lamparita la tengo desconectada porque se me meten los ojos. Aquí ya lo tenemos encendido. Se lo voy a quitar porque al final la vamos a romper. Y ahora cogeremos un cable, una sonda. Sonda no, un cable. Conectaremos al oscilador modulado y vamos a inyectarle una señal. Pues comprobaremos los circuitos de baja frecuencia antes de nada, porque que no haya pasado algo. Yo que sé, como esto lo manejamos tan para arriba y para abajo. Masa. Y aquí inyectaremos, vamos a ver dónde lo inyectamos, al potenciómetro lo pondremos al central del potenciómetro, que es el rojo, que es este de aquí. Vale, pues ahora, como lo tenemos en baja frecuencia, hay que cambiarlo a radiofrecuencia. Lo pondremos en onda larga porque, como yo no sé a cómo está escordado el transformador, no sé, seguramente que está totalmente desregulado, lo pondremos más o menos sobre 470, por ahí, a ver si habrá que moverlo al oscilador, porque esto no creo que tengamos la suerte de que estuviese ajustado clavado 470. Y pondremos la señal en el pin 5, o que es lo mismo el cable verde del secundario de frecuencia intermedia. A ver qué pasa. Como decía, pues esto no suena porque vete a saber a qué frecuencia está. Ahí. Vale, pues ya lo tenemos, Bueno, pues vamos a apagarle, hemos hecho la prueba, hasta aquí funciona, no podemos comprobar nada más, porque, como os he dicho, pues esto no tenemos nada más montado, nos faltaría poder poner ahora, para probar el circuito de gap, todo lo que es la parte de la frecuencia intermedia, el otro transformador, conectar toda la osciladora, que esto ya lo haremos en un próximo vídeo. Bueno, pues ya tenemos la tercera etapa ya lista, hemos hecho hicimos la
la de alimentación, las de salida de potencia, hicimos la de la preamplificadora de baja frecuencia y ahora hemos hecho la detectora. Y en el próximo tutorial, el próximo vídeo, haremos ya la amplificadora de frecuencia intermedia, que ahora ya entramos en las etapas que la gente tiene mayor dificultad para entender todos estos temas, que no son un poco más liosos, un poco más complejos, pero no deja de ser otra etapa normal y corriente como otra cualquiera. Lo único que hay que tener son los conceptos claros, el del porqué de las cosas, y si tenemos estos conceptos bien claros, pues lo demás es pan comido. Aquí lo único que tiene que, claro, estas etapas pues ya entran conmutadores, la bobina de entrada, la bobina osciladora, pero bueno, ya digo, teniendo los conceptos claros no tiene por qué haber ningún problema. Pues nada, aquí dejamos esto y ahora seguiremos con el montaje de la máquina de windsurf, que también es un tema bastante interesante. Dejamos la máquina de surf en este estado. Se nos había roto una correa, no sé si os acordáis, pero bueno, ya la hemos reparado y esto ya no funciona. Están los dos segmentos, los neutralizadores, y ahora lo que toca es poner los dos colectores, que son estas piezas de aquí. Esto no es más que una varilla de latón doblada. Hemos hecho rosca a una parte y aquí hemos puesto unas varillitas pequeñas. Y esto va a ir así, una a cada parte. Se tiene que ir exactamente así. No sé si lo podéis ver. Pues entre los dos segmentos y una a cada parte, que son lo que nos recoge la corriente estática. Pues vamos a montarlos y luego nos tocará montar los chisperos y las botellas del aire. Pues vamos a montar esto, que no es más que poner un tornillo. Pues ya tenemos puesto los colectores. Podemos acercar un pelín. Son los colectores. Y hemos puesto también los chispómetros, donde salta la chispa, que esto pues se regula. Y ahora lo único que nos queda por hacer es poner las botellas del aire y probarlo. O sea, ahora vamos a coger las dos botellas del aire que habíamos hecho en el primer vídeo de esta serie y los colocaremos aquí. Pues ya están puestas las botellas del aire, los chisperos y todo. Falta un detalle que es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Los dos condensadores tienen que estar conectados entre sí. Si no, esto no va a funcionar. Así que vamos a coger un trozo de metal o de varilla, o no sé, ya veremos cómo lo hacemos, o por abajo. Creo que lo haré por abajo. Como están forrados de este metal, estas armaduras, pues los conectaremos por abajo. Que no es más que poner un hilo. Bueno, pues ahora se trata de probarlo.
Aquí tenemos un problema ahora, pero que es lo mismo que cuando hicimos la bobina de Runkov y también hicimos el cohesor, o sea, el receptor del transmisor, cohesor de Braille. Al ser de chispa, los aparatos electrónicos se afectan y las cámaras se apagan. Los teléfonos, las cámaras se apagan y aparte que los podemos dañar. Pues no sé cómo vamos a hacer a esto ahora, pero de alguna manera lo haremos. Pues esto ya funciona. Bueno, pues ahora vamos a mirar la manera de poder darle aquí bastantes más revoluciones, que carguen los condensadores, para que salte la chispa sin afectarnos a las cámaras. Bueno, pues vamos a ver esto, si lo podemos grabar, porque ya digo, tengo miedo que la cámara no se apague. Ya veremos. Vamos a empezar a darle vueltas a esto. Pues le seguimos dando vueltas. Bueno, pues habéis visto que ya saltan las chispas. Vamos a apagar la luz, a ver si se puede ver mejor. Vamos a darle vueltas otra vez a esto. Bueno, pues vamos a ver si se ha grabado, porque la luz y todo se me ha apagado, Pues ya está hecho el experimento, Como habéis visto, pues esto funciona. No sé si os habréis dado cuenta que ha habido, o sea, la cámara se ha apagado un par de veces y hay unos pequeños diferencias, o sea, se apagaba y se encendía muy rápido, y esto que la tenía lejos y consume, y se apagaron también, como los focos lo tengo por LEDs cuando grabo, pues también se han apagado. O sea, que ya he dicho que esto, todo lo que es los experimentos estos con alta tensión, pues los aparatos electrónicos pues lo padecen. Pero bueno, ya habéis visto que esto, la máquina de windsurf, funciona perfectamente, es muy fácil de montar, fácil de hacer, y bueno, y es un experimento que pienso que puede dar satisfacciones hacerlo. Lo único que digo, tener en cuenta el tema este de la alta tensión. Bueno, pues nada, hasta aquí el experimento de la máquina de windsurf. Siguiendo con el análisis del libro del ingeniero Agustín Riu, cito textualmente: hay varias soluciones para obtener la polarización negativa de la rejilla de mando, pero en realidad el principio es siempre el mismo: utilizar el efecto de disminución de voltaje que produce una resistencia al ser recorrida por una corriente. Sabemos que una resistencia R, al ser recorrida por una corriente de intensidad I, produce una disminución del voltaje que es proporcional al producto de los ohmios por los amperios. Así, a título de ejemplo, si una resistencia de 1500 ohmios
es recorrida por una intensidad de 0,04 amperios, o sea 4 miliamperios, producirá una disminución de voltaje de 6 voltios. Ahora bien, recuerde que también que la rejilla debemos polarizarla negativamente con respecto al cátodo, de donde resulta que podemos obtener el resultado que deseamos utilizando la intensidad del circuito de placa. Voy a aclarar este punto porque es sumamente importante para el proyecto y construcción de receptores. Supongamos que en la figura 12, que tenemos una pila eléctrica en cuyo circuito exterior intercalamos una resistencia R, si un miliamperímetro acusa un paso de corriente I entre los bornes de la resistencia, habrá una disminución de voltaje E que será igual al producto de R por I. Desde luego, circulando la corriente, según indica la flecha, el extremo A estará a una presión eléctrica más elevada que el extremo B, es decir, el extremo B será más negativo, a tensión inferior, que el extremo A. He indicado con rayas el valor representativo del voltaje de cada punto del circuito. Diagrama de la parte superior. Una vez comprendido lo que acabo de explicarle, pasemos a aplicarlo a una válvula electrónica. Supóngase que disponemos el circuito indicado en la figura 13, la corriente de la placa, llamada también anáudica por producir del ánodo, recorre todo el circuito exterior de la válvula. Llamemos I a esta intensidad y puede valer 5 miliamperios, 20, etc. Pero poco importa en este momento. Si conectamos una resistencia R en este circuito, ocasionará una disminución de voltaje cuyo valor ya sabemos que es igual al producto de R por I. Observe atentamente el esquema de la figura 13 y verá que el extremo B es más negativo que el extremo A, de un valor que ya sabemos calcular. Luego, si conectamos la rejilla al extremo B, será negativa con respecto del filamento, es decir, del cátodo, de un valor E igual a R por I. Como que E es negativo, con respecto al cátodo se le designa por E, significando con ello que es una tensión más baja. Bueno, pues hasta aquí el comentario de esta parte que nos comenta el ingeniero Agustín Riu. Pues nada, será hasta el próximo tutorial.